Bueno, ¿qué tal? Este es el video de la clase 2, propiedades físicas de los fluidos e hidrostática. Antes vamos a ver un ejercicio más de lo que mencionábamos la anterior clase, sobre manómetros. Hablamos sobre el método del recocido manométrico. Aquí vamos a ver un ejemplo para completar este método. Como ven acá, aquí tenemos un manómetro. El enunciado dice, para el manómetro compuesto de la figura, calcular la presión en el punto A, todas las direcciones están en milímetros. Como ven, aquí tenemos un manómetro. Aquí, en el punto A, toda esta sustancia que está con verde es aceite. Su densidad relativa es 0,9. Desde aquí, con rojo, está mercurio. Hasta este punto, su densidad relativa es de 13,54. Luego viene agua. El agua ya conocemos el dato. Y luego nuevamente viene mercurio, ¿no? Hasta acá. Esta superficie está libre, por si acaso, a la atmósfera. Aquí vemos las distancias. Aquí hay distancias en milímetros. Hay que convertirlos a metros. Los datos. Tenemos densidad relativa del aceite 0,9. Del mercurio 13,54. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. Como dato tenemos que la presión, como sabemos, es densidad por gravedad por profundidad. O también lo podemos manejar, la presión va a ser igual a peso específico por profundidad, porque densidad por gravedad es igual al peso específico. El recocido manométrico, de acuerdo a lo que veíamos en la anterior clase, era como una sumatoria de presiones para que al final lo igualemos a otra presión. En la anterior clase hemos ido de izquierda a derecha. Hemos sumado todas las presiones desde la izquierda y lo hemos igualado a la presión atmosférica, que era igual a 0. En este caso vamos a ir al revés, vamos a ir de derecha a izquierda. Vamos a comenzar acá y vamos a terminar acá. Ya, lo hacemos más pequeño esto, ya. Entonces, este punto donde termina el fluido, la que está expuesta a la atmósfera, lo vamos a poner como punto B, ¿ya? Aquí va a ser la presión B. Presión B. La presión B hasta que cambie de sustancia, en este caso, hasta acá, que se puede decir que es a este mismo nivel, hasta este punto va a bajar la sustancia. Como va a bajar, va a ser positivo, porque va a haber un incremento de presión. Entonces la presión que se ejerce debido a toda esta columna de sustancia sería la densidad de esa sustancia, que es la densidad del mercurio, por la gravedad, por la profundidad. La profundidad sería de aquí hasta este punto, 475 entre 1000, para que sea en metros. Estamos acá. Pasamos acá. De aquí hasta el cambio de sustancia, sería a esta altura, de aquí hasta acá, la sustancia está subiendo. Como está subiendo, vamos a restar, porque va a haber un decrecimiento de la presión, negativo. Como es agua, directamente ponemos densidad del agua por la gravedad, por la profundidad. En este caso, por lo que subimos, digamos. Va a ser de aquí hasta acá, va a ser 250 más 50. Esto es 300. 300 sobre 1000. Estamos acá, nos pasamos acá, hasta la otra sustancia, vamos a ir hasta este punto. Va a bajar, por eso es positivo. Es mercurio, densidad del mercurio por la gravedad, por la profundidad, que la distancia de aquí hasta acá es 250 sobre 1000. De este punto hasta este punto, donde está subiendo, va a ser menos. Densidad del aceite por la gravedad, por la distancia. De aquí hasta acá es 250 más 125, que es 375 sobre 1000. Todo esto igual a la presión en el punto A. Desde aquí sabemos que la presión en B, como solamente hay presión atmosférica, es 0. Va a ser 0 más todo esto igual a la presión en A. La presión en A es igual a todo esto. Como ven acá, la densidad del mercurio lo estoy dividiendo. Densidad relativa del mercurio por densidad del agua. Por gravedad, la suma de esto es 0,725 menos la densidad del agua por gravedad por 0,3
menos la densidad del aceite, que la densidad del aceite va a ser la densidad relativa del aceite por la densidad del agua por la gravedad por 0,375. Resolviendo todo esto, al final vamos a despejar aquí, vamos a despejar o factorizar densidad del agua y la gravedad, que todos tienen ese término en común, pero al final nos va a salir el resultado, que va a ser 1000 por la gravedad por todo este resultado, que es 9,179. Haciendo unidades nos saldría newton sobre metro cuadrado. El resultado de esto es 90.045.9 newton sobre metro cuadrado. Pero para simplificarlo vamos a ponerlo 90,05 kilonewton metro cuadrado. Entonces este método es muy sencillo para este tipo de ejercicios. Ahora pasaremos a lo que son fuerzas hidrostáticas sobre las superficies. ¿Ya? En la vida cotidiana intervienen diferentes disciplinas fundamentales. Tal es el caso de la mecánica de fluidos, que es la parte de la mecánica que estudia las leyes del comportamiento de los fluidos en equilibrio, hidrostática en otras palabras, y también en movimiento, que es la hidrodinámica. Es así como los fluidos experimentan una serie de eventos, como por ejemplo, la acción de una fuerza que actúa en los cuerpos sumergidos llamada presión hidrostática. Así que, hoy en día, el ingeniero debe calcular las fuerzas ejercidas por los fluidos con el fin de poder diseñar satisfactoriamente las estructuras que lo contienen. En este capítulo se evaluarán las tres características de las fuerzas hidrostáticas, lo que son módulo, dirección y sentido, además de determinar también la localización de las fuerzas, que es muy importante saber dónde se llegan a aplicar. Es decir, que el objetivo de la hidrostática en este punto es medir las fuerzas que ejerce un fluido sobre la superficie que está en contacto con él. Y el segundo objetivo es determinar la posición del centro de presiones de una superficie plana sumergida en un líquido en reposo. Fuerzas ejercidas por un líquido sobre un área plana. La fuerza F, ejercida por un líquido sobre una área plana A, es igual al producto del peso específico, W, del líquido por la profundidad hg, al centro de gravedad de la superficie y por el área de la misma. ¿Eso qué nos quiere decir? Como dijimos anteriormente, la presión va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la profundidad. Pero también sabemos que la presión es fuerza sobre área. Y también sabemos que el peso específico es densidad por gravedad. Aquí hemos visto que esta es la presión hidrostática. Entonces, al reemplazar esta fuerza por área acá, esta vendría a ser la fuerza hidrostática. Despejando acá vemos que esta área va a ir a multiplicar y esto lo podemos tratar como peso específico. Entonces mi fuerza hidrostática vendría a ser igual al peso específico por la profundidad por el área de la superficie que estamos analizando o que estamos evaluando. Esta H es la profundidad al centro de gravedad de la superficie afectada, es decir, la superficie que estamos analizando, esa H es la distancia hasta su centro de gravedad de esa superficie. Esa superficie puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, un círculo. Puede ser incluso una forma irregular. ¿Ya? Es así que nuestra fuerza hidrostática va a ser igual al peso específico por la profundidad al centro de gravedad por el área. La fuerza hidrostática está en fuerzas, puede ser kilopondios, el peso específico kilopondios metro cúbico, esa profundidad en metros y esta área en metro cuadrado. También eso lo podemos expresar en newtons, ¿no? La fuerza hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido que se encuentra en reposo sobre una superficie. La línea de acción cruza a través de un punto llamado centro de presión. Tiene como característica que actúa perpendicularmente a la superficie, ¿ya? Lo más importante acá es el término centro de presión. Es un punto que es muy importante en el cálculo, en la ubicación de las fuerzas. La línea de acción de la fuerza pasa por el centro de presión, que se localiza mediante la fórmula.
Esta es la fórmula que utilizamos para determinar dónde se llega a efectuar mi centro de presión. Mi Y, Cp es la distancia Y, la distancia vertical al centro de presión va a ser igual a la inercia de mi superficie que estoy analizando sobre mi profundidad o mi altura vertical al centro de gravedad de mi superficie que estoy analizando por el área de esa superficie más otra vez mi profundidad o mi distancia vertical al centro de gravedad. Aquí, donde ICG es el momento de inercia de área respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad. Por lo tanto, la distancia Y se mide a lo largo del plano y a partir de un eje determinado por la intersección del plano que contiene la superficie y de la superficie libre del líquido. Esto lo vamos a ver acá. Superficie horizontal. Primero vamos a ver qué pasa cuando nuestra fuerza hidrostática actúa sobre un plano horizontal. Este es el caso más simple para calcular la fuerza provocada por la presión hidrostática, y como la profundidad H es constante sobre toda la superficie horizontal, la presión también lo será. Ya, entonces, vemos primero esta figura, ¿ya? La que estoy señalando. Tenemos un depósito rectangular, como ven acá, o en otras palabras, un depósito cúbico, podríamos decir también. Como saben, nuestra presión que ejerce todo nuestro líquido, nuestra sustancia, va a variar conforme a la profundidad. ¿Eso qué quiere decir? En este punto va a ser 0, luego va a ir aumentando de forma triangular, ¿no? Como anteriormente lo señalamos. En el fondo de este depósito se efectúa mi mayor presión, ¿no ve? Repito que es la mayor profundidad. Y como señalamos, en toda esta línea que pasa por abajo, en toda la línea la última línea del depósito, la última línea horizontal, en cualquiera de estos puntos la presión va a ser la misma. Eso lo hemos visto en el principio de Pascal, ¿no? Al mismo nivel la presión es igual. Por eso aquí podemos ver que cada fuerza tiene la misma magnitud. Es decir, sería como una distribución rectangular, ¿no? Y como es una distribución rectangular, saben que en una distribución rectangular de cargas, nuestra carga concentrada se efectúa en la mitad. En este caso, de este rectángulo de esta carga distribuida, al medio se efectuaría mi fuerza F, ¿no? La fuerza F de mi fuerza hidrostática. Ahora, si analizamos nuestra superficie base, nuestra superficie horizontal, que es la que está con negro en este caso, este valor negro, esta placa negra, en otras palabras, esta placa sería, digamos, un rectángulo igual, ¿no? Una base rectangular o incluso cuadrada. Ya sea cuadrado o rectángulo, el centro de gravedad de nuestro rectángulo, de nuestro cuadrado, igual es al medio, ¿no? Entonces, solamente en estos casos, cuando nuestra superficie es horizontal, nuestro centro de gravedad de nuestra superficie va a coincidir con el punto de acción de nuestra fuerza. Es decir, nuestro centro de gravedad va a ser igual a nuestro centro de presión. ¿Ya? A eso se refiere la teoría. Aquí dice, el sentido de F será perpendicular a la superficie, como ven acá, perpendicular. El punto de aplicación puesto que una superficie horizontal no gira será el centro de gravedad de la superficie, es decir, va a coincidir. Ahora veremos lo que son las superficies verticales. Bueno, ahora vamos a ver lo que son superficies verticales. En las superficies verticales, la presión hidrostática no es constante, sino que varía con la profundidad. Como vemos acá,
Ya en ejemplos anteriores vimos o indicamos que la presión desde la superficie es como que va en aumento, ¿no? De cero va a ir aumentando de manera triangular, como ven acá. Haciendo como una distribución de cargas sería algo así, como una distribución de cargas triangular, como ven acá. Como sabemos, nuestra fuerza va a ser igual al peso específico por la profundidad por el área. En este caso aquí ven, la diferencial de fuerza es igual al peso específico, pero el peso específico lo desglosa en densidad por gravedad, por la profundidad, por el diferencial de área, ¿no? Aquí lo está manejando diferenciales en el ejemplo para, ya que al final el área puede ser cualquiera, puede ser de un área mayor a un área menor, igual la fuerza, va a cambiar según el área, ¿ya? Para calcular la fuerza hidrostática equivalente hay que integrar los diferentes valores de la presión hidrostática a lo largo de todo el área de la superficie vertical. Nuestra fuerza hidrostática también se puede expresar como la integral del área de mi diferencial de fuerza, ¿no? Desglosando todo esto, diferencial de fuerza va a ser igual a mi presión por mi diferencial de área, mi presión va a ser densidad de gravedad por profundidad, y aquí mi área va a estar en función de un eje X y un eje H. Entonces mi integral puede manejarse como un diferencial de X y un diferencial de H. Como ven acá, diferencial de X, diferencial de H. Esto ya haciendo matemáticas, nos va a salir al final que mi fuerza va a ser igual al peso específico por mi profundidad al centro de gravedad por mi área, que es lo mismo que ya estábamos viendo, ¿no? Solo es como una demostración de la teoría de la fórmula. ¿Ya? Antes, ya, aquí. Aquí podemos ver otro caso, otro ejemplo de cómo actúa en una superficie vertical mi fuerza resultante. Este es acá veremos primero este ejemplo. Como ven acá, esta placa vertical comienza al límite de mi superficie del fluido, ¿no? Donde está el límite de mi superficie del fluido, comienza mi placa. Entonces, si evaluamos las presiones, que es igual a que es lo mismo que la fuerza resultante, en la parte superior sería 0. Conforme bajamos, va a ir aumentando de manera triangular. Como ustedes saben, en lo que son cargas triangulares, nuestro centro donde se aplica mi carga resultante de la carga triangular es a 2/3 de la punta y a 1/3 de esta parte, ¿no? Entonces, como ven, aquí ya se ve una diferencia de por qué se manejan dos puntos diferentes. El centroide de mi placa generalmente es al medio, como ven acá. Pero mi carga resultante llegaría a actuar según mi carga triangular en este punto. Por eso son dos puntos diferentes que hay que saber diferenciar. Desde mi superficie, desde mi límite de mi superficie, desde ese punto hasta mi centroide, se conoce como HC acá, que en otras palabras sería HCG, lo que hemos dicho, H al centro de gravedad. Y mi distancia desde mi límite de mi superficie hasta mi fuerza resultante vendría a ser HP, o en otras palabras HCP, altura al centro de presión, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos. Aquí en este ejemplo podemos ver que mi placa está un poco más abajo de la superficie del límite, por lo que mi distribución de cargas de mi presión o de mi fuerza resultante vendría a ser esta. Sería en este caso un trapecio, ¿no? Sería un trapecio. Y como ven, igualmente, mi centroide está al medio. Esta es mi distancia HC, desde el límite, ¿no? Desde el límite de la superficie. Y mi distancia HP al centro de presión sería acá. Entonces, vemos que a diferencia del anterior ejemplo, mi distancia entre mi centro de gravedad y mi centro de presión es más corta, ¿no? Aquí es más larga la distancia. Entonces, conforme más profunda sea mi placa, esta diferencia va a ser menor, ¿ya? Es decir, mientras esta carga distribuida se acerque más a una carga rectangular,
cada vez se va a acercar más hasta coincidir, ¿no? Se va a acercar cada vez más hasta coincidir. Pero por lo general, siempre mi centro de presión va a ser un poco más abajo que mi centro de gravedad, como dato. Ya. Vamos a ver un ejemplo sobre este tema. Ya. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, el agua alcanza el nivel E en la tubería unida al depósito ABCD. Como ven, aquí tenemos un depósito rectangular ABCD, ¿no? De esta parte hay un tubo que sube y la sustancia, el líquido en este caso, que está dentro de mi depósito, igual sube hasta este punto E, que está abierto a la atmósfera, ¿no? Dice, entonces, despreciando el peso del depósito y la tubería de elevación, vamos a despreciar el peso que ejerce todo mi material, ¿no? Determinar y situar la fuerza resultante que actúa sobre el área AB, sobre esta área de 2.4 metros de anchura. Es decir, el eje que no podemos ver hacia el fondo va a ser 2.4 metros, ¿no? Y B, la fuerza total sobre el fondo del depósito, la fuerza que se ejerce sobre mi punto BC, ¿no? Sobre todo esta placa horizontal. En lo que respecta al punto C y punto D, lo vamos a ver posteriormente. Primero nos concentraremos en el punto AB, ¿ya? Vemos el depósito y vemos que dice, ¿qué datos tenemos? Desde el punto E hasta este nivel AD hay 3.6 metros. Y aparte nos dice que este tubito tiene un área de 0,1 metros cuadrados. También dice que del punto B al punto C tenemos una distancia de 6 metros y del punto D al punto C, es decir, toda esta altura es de 1.8 metros, ¿ya? Ya. Por si acaso, la sustancia que se ve aquí adentro es agua. Solución. El inciso A, determinar la fuerza sobre resultante en el punto AB. La profundidad del centro de gravedad del área AB respecto a la superficie libre del agua en E es de 4.5 metros. Ya. 4.5 metros. ¿Esto qué quiere decir? Estamos analizando la placa AB, ¿ya? Esta placa AB es un rectángulo, ¿ya? El centro de gravedad de esta placa AB es al medio. Es decir, si esto es 1,8, esto es 0,9, ¿no? La mitad. Entonces, si mi límite comienza en E, 3.6 más 0,6 es 4,5. Entonces, mi distancia H al centro de gravedad sería 3,6 más 0,9, que es 4.5 metros. Por tanto, mi fuerza resultante va a ser igual al peso específico por mi profundidad al centro de gravedad por el área. Mi peso específico del agua es 1000 kilopondios metro cúbico. Esta distancia H hemos dicho que era 3,6 más 9. Y el área sería de mi placa, de esa placa que sería altura 1,8 y ancho sería lo que dice acá, va a ser 2,4. 1,8 por 2,4. El resultado sería 19.440 kiloponios, ¿ya? 19.440 kiloponios. Entonces, esa fuerza resultante es la que actúa de manera horizontal hacia la izquierda, empujando mi placa AB. Ahora, la pregunta es, ¿dónde actúa? Hemos dicho que una placa vertical, como va a actuar más abajo que mi centro de gravedad. Entonces, para eso hemos puesto una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan la fórmula anterior? ¿Dónde está? Esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula para ubicar mi centro de presión, mi altura CP, que es la inercia sobre Y por A más Y, ¿no? Entonces, acá va a ser en este caso mi inercia. Va a ser base por altura al cubo entre 12, ¿no? Esa es la inercia de un rectángulo. Base 2,4, altura 1,8 al cubo sobre 12. Sobre mi altura al centro de gravedad. Hemos dicho anteriormente que era 4,5. 4,5 por mi área. 1,8 por 2,4.
Todo esto más mi altura al centro de gravedad, que se repite este dato, 4,5. Mi altura ISP al centro de presión es 4,56 metros de O. ¿Ya? Desde este punto, desde este eje, O, que está al mismo nivel que E, de aquí hasta este punto es donde actúa mi fuerza resultante, es 4,56. Como ven, está un poco más abajo que mi centro de gravedad, que es 4,5. ¿Ya? Es así como se llega a calcular este tipo de ejercicios. La pregunta B era la fuerza total sobre el fondo del depósito. La presión en el fondo BC es uniforme, por consiguiente. Hemos dicho en la teoría que cuando hablamos de placas horizontales, mi distribución va a ser constante en toda la placa. Va a ser una carga rectangular, en otras palabras, y va a coincidir mi centro de presión con mi centro de gravedad. Entonces, mi fuerza resultante va a ser peso específico 1000 por mi profundidad. Sería 3,6 más 1,8, ¿no? Porque sea el tope. 3,6 más 1,8 es 5,4. Por el área, en este caso sería el área 6 por mi ancho, que es 2,4. Al final, mi fuerza resultante va a ser 77.760 kilopoldios. ¿Ya? 77.760 kilopoldios. ¿Dónde actúa? Va a actuar, mi centro de presión vendría a ser aquí, digamos, la distancia desde O hasta abajo. Como mi distancia O va a ser la misma en todo el momento, va a ser igualmente 5,4. Se puede poner entonces mi altura, mi ISP va a ser 5,4 metros. ¿Ya? Y va a actuar al medio, acá. Ya. Otro ejercicio. Aquí tenemos la compuerta AB de la figura. Tiene 1,2 metros de anchura. Y está articulada en A. La lectura manométrica en G es de 0,15 kilopoldios centímetro cuadrado. Y el aceite que ocupa el depósito de la derecha tiene una densidad relativa de 0,75. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicarse en B para que la compuerta B se mantenga en equilibrio? ¿Ya? Aquí tenemos un depósito en la izquierda y otro en la derecha, los cuales, como ven, este depósito está más bajo, pero están divididos o separados por una compuerta, una puerta A al punto B, ¿no? En lo que respecta al depósito de la izquierda es agua, ¿ya? Y dice que en la parte superior hay un gas, un aire, que nos indica que hay una presión. Esta presión dice que es 0,15 kilopoldios centímetro cuadrado. Por si acaso, esta presión es negativa, ¿ya? Aquí se han equivocado en el enunciado poner signo negativo, ¿ya? Es una presión negativa. La distancia de aquí, de 5,4, hasta la distancia desde el límite de mi líquido hasta la base es 5,4. En la parte derecha tenemos aceite. Y dice que el aceite mide 1,8 metros, ¿no? Que en sí es la misma altura que mi compuerta AB. Y el eje que no podemos ver es el ancho de mi compuerta, dice que va a ser 1,2 metros, ¿ya? Ya, entonces, primero deben calcularse los valores de las fuerzas debido a las acciones de los líquidos y su posición. Para el lado derecho, primero vamos a ver lo que pasa en el aceite. Hemos dicho que la fuerza va a ser a mi peso específico por mi profundidad al centro de gravedad por el área. Mi peso específico del aceite es su densidad relativa por el peso específico del agua. 0,75 por 1000, ¿no? El peso específico del agua es 1000 kilopoldios sobre metro cúbico. Por mi HCG, que es 0,9. Porque mi HCG vendría a ser la mitad de esta compuerta, ¿no? Si mi compuerta tiene una altura de 1,8, la mitad es 0,9 al centro de gravedad. Por el área, si esto mide de altura 1,8 y mi ancho es 1,2, 1,8 por 1,2. El resultado dice que es 1460 kilopoldios hacia la izquierda. Se efectúa hacia la izquierda. Y vamos a ubicar aquí mi ISP, donde actúa esa fuerza. Reemplazando en la fórmula anterior, vemos que está a 1,2 metros de A. Entonces hacemos un diagrama de fuerzas. Digamos, esta es mi compuerta AB. Aquí está el aceite. Desde el punto A,
1.2 metros bajando, aquí llega a actuar mi fuerza del aceite, que es 1460. ¿Ya? Eso nos quiere decir. ¿Ya? Ahora evaluaremos qué pasa en el otro lado. Vamos a evaluar qué pasa en el otro lado. Para el lado izquierdo es necesario convertir la presión negativa debida al aire en su equivalente de metros en agua. ¿Eso qué quiere decir? Esta presión del aire, esta presión negativa, la podemos convertir en metros de agua. Y esos metros de agua, como es negativo, lo vamos a disminuir. También, si no se quiere, no se hace eso. Se puede hacer como el método anterior aprendido, donde también vamos a considerar la presión del aire, del gas. Pero en este caso lo haremos como dice el enunciado. Dice, para el lado izquierdo es necesario convertir la presión negativa debida al aire en un equivalente en metros de agua. ¿Y cómo lo hacemos eso? Sabemos que presión es profundidad por peso específico. Despejando profundidad, H, nos va a dar menos P sobre Y. Entonces, P es la presión del gas sobre el peso específico del agua, nos da menos 1,5 metros. Entonces, de lo que era aquí 5,4, le vamos a restar 1,5. ¿Ya? En otras palabras, vamos a comenzar en este punto. Bueno, entonces tenemos menos 1,5 metros. Esta altura de presión negativa es equivalente a un descenso del nivel del agua de 1,5 metros. Es útil y conveniente el empleo de una superficie de agua imaginaria 1,5 metros por debajo de la superficie real y resolver el problema por aplicación directa de la ecuación fundamental. ¿Ya? Entonces, como vamos a disminuir 1,5 metros a mi altura del agua, ya no vamos a considerar la presión del aire. Directamente es como si volvemos a dibujar un nuevo depósito con una diferente altura, ¿no? Mi distancia de O, desde ese punto O hasta este punto A, sería entonces 2,1, porque 5,4 menos 1,5 menos 1,8 es 2,1. Entonces, todo esto es 2,1, ¿ya? Entonces vamos a calcular mi fuerza resultante, que va a ser mi peso específico de la sustancia, 1000, por mi distancia al centro de gravedad. De O hasta A es 2,1, más la distancia de A al centro de gravedad de esta placa que estamos analizando, que como es 1,8, a la mitad 0,9. 2,1 más 0,9. Por el área. El área de la placa, de la compuerta, hemos dicho que era 1,8 por 1,2. Nos da 6.480 kiloponios, que actúa hacia la derecha sobre el centro de presión. Ya tenemos la fuerza resultante. Ahora hay que determinar su posición. Vamos a utilizar la misma fórmula anterior, donde vamos a poner la base, va a ser de mi compuerta rectangular, es 1,2 por mi altura, 1,8 al cubo sobre 12. Sobre mi distancia al centro de gravedad, hemos dicho que era 2,1 más 0,9, en este caso sería 3. Por mi área de mi compuerta, más 3, nos da 3,09 metros de O. O bien al centro de presión está a 3,09 menos 2,10, que es 0,99 metros de A. ¿Ya? En otras palabras, está actuando desde el punto O hasta mi centro de presión es 3,09. Pero vamos a restarle ese 2,1 de O a A y nos daría 0,99. Entonces, desde el punto A hacia abajo, a 0,99 metros, está actuando mi fuerza resultante del agua hacia la derecha, como ven aquí en el gráfico, que es 6.480. Como ven, está un poco más arriba que mi fuerza resultante del aceite. Y como ven acá, esta fuerza es mayor a mi fuerza del aceite. Entonces, como es mayor esta fuerza, mi compuerta se movería a la derecha, porque esto es una articulación en el punto A. Para evitar ello, dice la pregunta, ¿cuánto tendría que valer mi fuerza en el punto B para que esta compuerta esté en equilibrio y no se mueva? O sea, para igualar, en otras palabras.
Para eso vamos a aplicar directamente momento en el punto A. Si aplicamos momento en el punto A con signo horario positivo, sería este 1460 por 1.2 positivo, 6480 al sentido antihorario negativo por 0,99. Y aquí, por último, vemos que F va a tener signo horario positivo por una distancia de A a B 1.8. Todo igualado a 0 para que exista el equilibrio. Entonces F vendría a ser 2590 kilopontios hacia la izquierda. La respuesta sería, mi valor F debe tener un valor de 2590 kilopontios para que se mantenga en equilibrio la compuerta. Entonces, como ven, de esta manera nos sirve, para esto nos sirve calcular las fuerzas resultantes en una superficie, ¿no? Hasta ahí vamos a hacer el ejercicio de hoy. Y la próxima clase vamos a seguir avanzando algunos ejemplos de superficies verticales y vamos a pasar a lo que son ya superficies inclinadas.